San Benito, a mis 10 años, era, digamos, como mi otra casa. ¿Por qué esto? ¿Por qué para un chico así? ¿No? Pero porque yo crecí en una casa donde la ausencia temprana de mi padre, que se separó de mi mamá, cuando yo tenía 3 añitos, me hizo buscar a mí, como todos en esa ansia de afecto, de figura paterna, me hizo buscar a mí ese primero reemplazo, y gracias a Dios luego el sentido. Se empezó la figura del padre, ¿no? Claro. Un padre que ayudara, que acompañara. Y teniendo en cuenta que en aquel entonces el tema de, o sea, la iglesia estaba muy cercana a la comunidad, digamos, era muy próximo. Muy próximo, o sea, la gente se acercaba y contaba, se sentía como protegida y contaba sus problemas, sus cosas, está resguardada. Exacto, yo hablo de los años, fíjese usted, ¿no? Yo nací en 1962, tengo 53 años. Y hablo de los 70, ¿no? 62, 70, 8 años. Y en los 70 tenía allí en la expresión religiosa que ya se empezaba a hablar de la religiosidad popular, sí, temas que estaban empezando a hacerse muy, vamos a decir, muy acentuados en toda América Latina en general, ¿no? No era el análisis del niño, pero el niño yo encuentro en mi catecismo a un Jesús muy bien presentado, por cierto, los catequistas son tan importantes, ¿no? Son tan pero tan importantes que deben llevar en sí mismos una experiencia propia de Jesús. Yo tuve buenos catequistas. Me presentaron a ese Jesús que traía un mensaje de su papá. Este es el punto. El mensaje de su papá, el mensaje de un padre que, regalando un amor incondicional, quiere que todos se salven. Así, ese principio me fascinó, ese Jesús me fascinó. Entonces yo me quedé en la parroquia, en tiempos, por ejemplo, en los que había escuela de monaguillos. Uno dice, no, qué interesante, ¿no? La escuela de monaguillos, yo era monaguillo ya después de mi comunión, 24 de octubre del 70. Me acuerdo cómo es. Primera comunión. Primera comunión. Y allí había, curiosamente, todavía vivían allí los monjes benedictinos en la abadía de San Benito, por eso hoy ellos no están en ese lugar, se han mudado a Luján, tienen allí su monasterio ahora. Vivía un sacerdote de fama, muy reconocido también por su sanidad espiritual, que era el Padre Lorenzo. Muchos de mi edad y algunos mayores también recordarán la fama de ese santo sacerdote, el Padre Lorenzo, que cada tanto recibía a las personas y daba una palabra de sanidad muy fuerte. Le costaba dejar el silencio de su monacato para salir a atender a las personas, pero lo hacía con ese amor de aquel que se sabe a disposición de la gente, ¿no? Gente que esperaba en las escalinatas de la abadía para recibir su palabra. Claro, bastante atípico, ¿no? Quizás, sí, porque a lo sumo la gente se acercaba a la iglesia para escuchar la misa y podía dar su confesión y a contarle alguna cosita al cura del barrio, pero ahí quedaba todo, o sea, había como también una solemnidad muy grande, ¿no? Una solemnidad grande, y además esto señalaba para esa iglesia, para esa abadía, señalaba esa particularidad. La abadía de San Benito siempre había sido muy reconocida, pero en ese tiempo la particularidad de esta presencia de este Padre Lorenzo, de feliz memoria, Dios lo bendiga, hacía de la iglesia algo muy nutrido también. En ese ambiente yo crecí. Me hice monaguillo, gracias a Dios los padres me recibieron, sacerdotes digo, para hacerlo. Y un buen día, en una confesión, les voy a contar algo. En una confesión, un padre me dice, así, en la intimidad del confesionario, me dice: Manolito, ¿nunca pensaste que podía ser uno de nosotros? Yo no me acuerdo el nombre de ese sacerdote, pero le aseguro que cuando me levanté ese confesionario yo ya no era el mismo. Hasta ese momento la pregunta que le hizo había tenido una respuesta, ¿lo había pensado eso usted? Jamás. Es más, yo comencé a trabajar muy pequeño, poquito tiempo después, a los 10 yo ya estaba trabajando.
lo requería mi realidad familiar, Claro. ahí en el barrio. Hacía los mandados para el taller mecánico del barrio, repartía los diarios temprano a las 4 de la mañana, después iba al colegio, atendía la panadería los sábados y domingos, repartía los diarios hasta los domingos a la mañana, ¿no? Mi descanso comenzaba el domingo a la tardecita y yo aprovechaba para ir a la iglesia. Y el tiempo que tenía libre, como estaba en el barrio, me iba a la parroquia. Después también me iba a los casamientos, ahí le daban propina por ahí. Ah, Una cosa simpática, ¿no? sí, sí. Pero bueno, no era por la propina que iba, yo comento lo que se hacía en esos tiempos. Claro. Iba porque me encantaba la vida litúrgica, me gustaba mucho. Y redondeándole el tema, para no robarlo de todo en este tan autorreferencial, allí, en esa confesión, yo descubrí mi vocación. No sabía que me llevaría a estos lugares del exorcismo, ¿no? Ajá. Pero sí me hice cargo de la pregunta del sacerdote. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? De la forma más comprometida, ¿no? O sea, decir, bueno, porque cambia la vida de un hombre, cambia Exacto. radicalmente, ¿no? Así es. Esa decisión. De Así la comienza. decisión, de lo irreal. Entonces vista siempre con un dejo de no mucho convencimiento. Pero cuando un obispo, un padre, se autodenomina demonólogo, exorcista, y ya la cosa creo que cambia. Bueno, este es su caso, ¿no? Justamente cuando el gran proceso de la vida espiritual me llevó a mí a buscar el camino exacto de mi ministerio. La familia luterana me lo proporcionó. Pero hay una cosa, y yo esto es lo que defiendo: nadie se hace sacerdote, nadie busca la vida religiosa para ser exorcista. Claro. Como yo digo, nadie quiere ser cura para que lo escupan y lo insulten todo el día. Pero sí se habrá preguntado, como que se habrá preguntado, bueno, ¿quién es Dios? O qué me brinda, dónde está y dónde puedo encontrar esa sabiduría, qué es el mal, quién es el mal. Sin duda. La pregunta clara por el mal y la batalla espiritual es el nudo principal del Evangelio. No se puede interpretar la encarnación de Jesús, estamos próximos a la Navidad, sin hacernos cargo de la guerra espiritual. Si Cristo no puede ser interpretado en su tarea por la salvación de las almas y del hombre integral, no solo del hombre integral, del sentido de la vida, sin encarar su lucha con el diablo. El diablo es justamente aquel gran derrotado en la Biblia, pero no por ello deja de actuar. No deja de estar presente. Y la presencia de Cristo en nuestra historia, lo que hace que la historia de la salvación del Antiguo Testamento se transforme en la salvación en la historia del Nuevo Testamento, nos coloca siempre frente a esa opción. Porque no hay ni bueno ni malo, está escrito en la puerta del infierno. Sigue habiendo bueno y sigue habiendo malo. Y es fundamental separarlo, distinguirlo. Eso es lo que hay que hacer. A partir de allí, encarar la vida religiosa desde el sacerdocio es una opción por bendecir y por apartar lo negativo, por expulsar lo malo. El trabajo del exorcista llega como una invitación sorpresiva de Dios. Llega como una invitación sorpresiva que luego va a obligar al sacerdote, al ministro, en el caso natural, el exorcista, que es el obispo, lo va a llevar a profundizar en la mayor cantidad de formas posibles, y gracias a Dios hoy hay grandes maestros. Yo tengo el honor de conocer a muchos de ellos, es decir, a muchos no, a todos los exorcistas más famosos del mundo los conozco. Algunos, o sea, fue, digamos, sus mentores en el campo del exorcismo. O sea, una vez que comencé yo a practicar el ritual del exorcismo, me ocupé de entrevistarme con ellos y fui, gracias a Dios, agraciado con una entrevista personal con el padre Gabriel Amors, por ejemplo, que es el exorcista del Vaticano. Estuve con él en el 2013, en entrevista privada. Grandioso y maravilloso varón de Dios, un gladiador con más de 15.000 batallas sobre el huerto, con 89 años de edad. Una maravilla de persona. Y bueno, también vaya el homenaje al padre José Antonio Fortea, el demonólogo más importante de España,
hemos tenido charlas telefónicas. Sí, conozco de él. Tremendo, suma exorcística, suma demoníaca, trabajos especialísimos en el área de la demonología que, bueno, lo hacen un referente obligatorio para el que seriamente quiera estudiar, y otros que a partir. ¿Y cómo se prepara usted? Porque como bien dices, hay que tener una fuerza espiritual muy grande, porque no solamente está en juego, la parte espiritual, la parte psíquica de la persona, hay que ser muy fuerte en todo ese sentido, sino la parte física. O sea, ¿cómo se prepara un exorcista para enfrentar los embates del demonio, que pueden ser, son muy diversos, ¿no? Se pueden manifestar siempre de forma bastante agresiva, bastante violenta, pero muy diversas, porque como bien me decía antes, hay exorcismo y exorcismo, hay algunos que son más leves, o hay grados, calculo que serán exorcismos, y hay otros que son realmente muy desgastantes. La vida del exorcista tiene que ser ejemplar en la oración. No se puede llegar al ritual del exorcismo sin oración. Hay que rezar mucho. Sin dudar. El gran exorcista es Jesús. Uno tiene que estar cierto de que le va a prestar el cuerpo y la voz. ¿Jesucristo fue el primer exorcista? Visible. El primer exorcista invisible fue San Miguel Arcángel. Ajá. Nuestra historia comienza con un exorcismo. Ajá. La historia de la humanidad, hablo, es decir, más allá del tiempo, luego de la creación de los ángeles, y cuando Dios anunció su amorosa decisión por darnos a nosotros vida y vida eterna, Lucifer encara esa decisión de Dios y supone en su soberbia que Dios se había equivocado. Sí. Es allí donde San Miguel Arcángel lo expulsa del cielo, Lucifer. Y aquel que tenía un nombre, el lucero de la mañana, es un ángel caído, se transforma. Y pierde su nombre, porque Satanás no es un nombre, es una función, significa el adversario, ni nombre tiene. Pierde eso, y bueno, a partir de allí va a tentar al hombre, ¿no es cierto? Pero el exorcista invisible es San Miguel Arcángel, y el primero que practica visiblemente el exorcismo es Jesucristo. Es más, su ministerio comienza con un exorcismo. Vemos el Evangelio de San Marcos, el ministerio de Jesús comienza con el exorcismo, y su fama recorre toda su tierra, todo Israel, a partir de un exorcismo, y va a seguir exorcizando hasta el final, hasta los últimos momentos. Es decir, él claramente lo dice con sus propias palabras en el Evangelio: mi Padre trabaja y yo trabajo todavía. Y otra cosa que es tan hermosa: nada hago que antes no haya visto hacer al Padre. Es decir, ese poder y esa autoridad delegados en Jesús señalan que cuando hay derrota del diablo hay un avance del